Empezaremos con el estudio de hoy leyendo en Judas versículo 11 al 16. 11 dice así: «Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacentan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Olas embravecidas del mar, que espumen su propia vergüenza. Estrellas erráticas, para quienes las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés». La semana pasada terminamos el sermón leyendo los versículos 7 y 8 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Volvamos a leerlo. Dice así: «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad, que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar». Veamos qué nos quieren decir estos versículos. El león es un animal que duerme 20 horas al día y solo está despierto cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre, ellos rugiente. Durante la caza de su presa, los leones buscan a las presas débiles para atacarlas y llenar su estómago vacío. Pero el diablo no está dormido. A la hora de su caza siempre buscará a aquellos que estén desprotegidos o despistados y sea más fácil asaltar. Repetimos: pero el diablo no está dormido. A la hora de su caza siempre buscará a aquellos que estén desprotegidos y despistados y sea más fácil asaltar. Recordemos que Satanás está siempre al acecho y él es quien conoce mejor nuestros puntos débiles. Satanás está siempre al acecho y él es quien conoce mejor nuestros puntos débiles. Pedro nos advierte y nos aconseja estar sobrios y velar. Así estar preparados para cualquier ataque.
El profeta Zacarías nos advierte sobre ellos también. Él dice: después me mostró al sumo sacerdote Josué, colocado delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Pero dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, Satanás. Yahvé te ha escogido a Jerusalén. Te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido con vestiduras inmundas mientras se hallaba en pie ante el ángel. Este mandó a los que estaban ante él, diciendo: quitadle las vestiduras inmundas. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti el pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Y añadió: poned una mitra limpia en su cabeza. Y pusieron una mitra sobre su cabeza, y lo vistieron con ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Tal y como nos dice la Biblia, el profeta Zacarías vio a sumo sacerdote Josué, pero éste estaba en pecado y vestía con telas inmundas. Y delante de Dios y de Satanás estaba vestido de esta manera. Pero Dios ordenó que le fueran quitadas estas ropas. He quitado de ti el pecado. Por eso, viste ropas de gala. Repetimos, tal y como nos dice la Biblia, el profeta Zacarías vio a sumo sacerdote Josué, pero éste estaba en pecado y vestía con telas inmundas. Y delante de Dios y de Satanás estaba vestido de esta manera, pero Dios ordenó que le fueran quitadas estas ropas. He quitado de ti el pecado. Por eso viste ropas de gala. Leemos en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 9 al 11. Apocalipsis capítulo 12, versículos del 9 y 11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice así: y fue alojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron alojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, porque fue alojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre de Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Satanás sabe que los hijos de Dios no los puede atacar,
porque están protegidos por Dios. Tal y como ordenó Dios a Satanás que cambiará las ropas sucias de Josué, Dios nos protege de los ataques y de las acusaciones de Satanás. En un tiempo u otro, las promesas de Dios siempre se cumplen por la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios hemos sido perdonados. En un tiempo u otro, las promesas de Dios siempre se cumplen por la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios hemos sido perdonados. El texto que hemos leído sobre Zacarías también tiene una referencia, el 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 6 de capítulo 2. 1 Juan, capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, versículo 6. La primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo, pasado, presente, futuros, de todo pecado. Limpia de todo pecado. Y dijéramos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribió para que no pequéis. Y si alguno peca, Paracleto tenemos ante Pedro, a Jesucristo el justo, el cual es también la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto, pues sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él
debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Volvamos al texto de Judas. El versículo 1 dice: ¡ay de ellos! Porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Caín, Balaam y Coré son tres que caminaron en contra de Dios y fueron castigados por Dios. Veamos sus historias. Caín rechazó el método de salvación. El camino de Caín rechazó el método de Caín de salvación. Veámoslo en Génesis, comparando el versículo 7 y del 21 del capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice así: entonces se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron follaje de higuera y se hicieron cenidores para sí mismos. Y el versículo 21 dice así: entonces Yahvé Elohim hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer y los vistió. Cuando Eva y Adán comieron del fruto prohibido, se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza y se taparon. Se taparon para poder esconderse y esconder su pecado. Pero el pecado no se puede esconder delante de Dios. Intentaron taparse con hojas de higuera, pero eso no eran vestidos. Entonces vemos en el versículo 21 que Dios les hizo túnicas de pieles para que se pudieran vestir de verdad. Los hermanos humanos creen que con el esfuerzo humano uno puede llegar a redimirse, pero la vestimenta que Dios les hizo a Adán y Eva es un símbolo de verdadera redención y también un recordatorio de que la redención solo podría ser a través del derramamiento de sangre. Repetimos, los humanos creen que con el esfuerzo humano uno puede llegar a redimirse, pero la vestimenta que Dios les hizo a Adán y Eva es un símbolo de verdadera redención y también un recordatorio de que la redención solo podría ser a través del derramamiento de sangre. Veamos los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Génesis. Dice así: entonces dijo Yahvé Elohim a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales, entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y sus descendientes. El de aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Esta última frase hace referencia a la victoria de Jesús al resucitar tras su muerte en la cruz. Desde Satanás
fue completamente derrotado. Pedro también nos lo explica bien en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así: en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvados. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si recordamos la historia de Caín y Abel, los dos prepararon sacrificios para Dios, pero Abel, haciendo caso al mandamiento de Dios, sacrificó a un cabrito, pero Caín no hizo caso a las palabras de Dios y realizó una ofrenda con cereales y otros cultivos. Y Dios solo aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Abel había seguido la ley de Dios, pero Caín acató la ley de Dios. Caín quiso seguir sus propósitos y estos fueron rechazados por Dios. Recordemos que nuestros propósitos no valen nada delante de Dios. Nosotros solo debemos seguir las leyes de Dios, tal y como nos han sido dadas. Repetimos, y Dios solo aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Abel había seguido la ley de Dios, pero Caín descartó la ley de Dios. Caín quiso seguir sus propósitos y estos fueron rechazados por Dios. Recordemos que nuestros propósitos no valen nada de nada delante de Dios. Nosotros debemos seguir las leyes de Dios, tal y como nos han dado
nos han sido dadas. Busquemos lo que nos dice el profeta Isaías. Leemos en Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice así: todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra justicia como trapo de menstruo. Nuestra justicia como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas, y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni se afanes para asirse de ti, pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa. Todos nosotros somos como cosa impura, y nuestra justicia como trapo de menstruo. Nuestros propósitos no valen nada de nada delante de Dios. Nuestras justicias, nuestros pensamientos, nuestra manera no vale nada de nada delante de Dios. En la historia de la Iglesia, siempre ha habido aquellos que han querido cambiar las leyes de Dios, siguiendo sus propósitos propios. La Iglesia romana de la Edad Media. Los peregianos o semiperegianos de las primeras iglesias. Los metodistas del siglo XVII. Los arminianismos del siglo XVI, etc. Todos estos fueron y aún están hoy en día siguiendo sus propósitos, ignorando y despreciando la ley de Dios y rechazando el método de salvación de Dios. Todos ellos defienden las obras buenas, pero debemos diferenciar las obras buenas que estos defienden, que son necesarias para llegar a la salvación, y las buenas obras que los hijos de Dios que han sido salvados naturalmente practican. Nuestra obra no se puede producir la salvación. No, ya somos salvados. Ya somos nueva creados. Por eso, practicar la voluntad de Dios y hacer cosas buenas. Cuando las propias buenas obras pueden llevar a uno mismo a la salvación, se está rechazando la gracia de Dios y la salvación a través de Cristo. Si la salvación de cada uno de nosotros depende de uno mismo, estaríamos negando a nuestro Salvador Jesucristo. Repetimos, en la historia de la Iglesia,
Siempre ha habido aquellos que han querido cambiar las leyes de Dios, siguiendo sus propósitos propios. La iglesia del humano de la Edad Media, los peregrinos o semiperegrinos de las primeras iglesias, los metodistas del siglo XVII, los arminianismos del siglo XVI, etc. Todos estos fueron y aún están hoy en día siguiendo sus propósitos, ignorando y despreciando la ley de Dios y rechazando el método de salvación de Dios. Todos ellos defienden las obras buenas, pero debemos diferenciar las obras buenas que estos defienden, que son necesarias para llegar a la salvación, y las buenas obras que los hijos de Dios que han sido salvados naturalmente practican. Cuando las propias buenas obras pueden llevar a uno mismo a la salvación, se está rechazando la gracia de Dios y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación de cada uno de nosotros depende de uno mismo. Estaríamos regando a nuestro único Salvador, Jesucristo. No podemos dejar caernos en sus palabrerías. Resistirse a seguir las leyes de Dios y sus maneras es ir en contra de Dios. Oremos y estemos siempre atentos para no caer como ellos en esta falsedad y poder caminar por el sendero correcto. Repetimos, no podemos dejar caernos en sus palabrerías. Resistirse a seguir las leyes de Dios y sus maneras es ir en contra de Dios. Oremos y estemos siempre atentos para no caer como ellos en estas falsedades y poder caminar por el sendero correcto. El método de escogieron Adán y Caín fueron métodos humanos. Sus prioridades, sus pensamientos, sus métodos, sus justicias, sus satisfacciones, todos los métodos humanos acaban llevando al rechazo y la negación de Dios. Caín se convirtió en el primer asesino. Para esconderse fue el primero en construir lo que veríamos como una ciudad. Caín vivió toda su vida rechazando todo aquello que relacionaba con Dios. Castigado por Dios, murió para siempre lejos de Dios. Murió como morirán todos los apóstatas que rechazan a Dios. Repetimos, el método que escogieron Adán y Caín
El camino de Adán y Caín fueron métodos humanos. Sus prioridades, sus pensamientos, sus métodos, sus justicias, sus satisfacciones. Todos los métodos humanos acaban llevando al rechazo y a la negación de Dios. Caín se convirtió en el primer asesino para esconderse. Fue el primero en construir lo que veríamos como una ciudad y civilización. Caín vivió toda su vida rechazando todo aquello que relacionaba con Dios. Castigado por Dios, murió para siempre lejos de Dios. Murió como morirán todos los apóstatas que rechazan a Dios. Por último, Pablo nos dice, Romanos: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, mas no según el pleno conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Moisés escribe de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia por fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer descender al Mesías. ¿O quién bajará al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta significa la palabra de la fe que predicamos. Si con su boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No nuestras buenas obras, no nuestros pensamientos, no nuestras maneras. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia, ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en Filipenses Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, no me es molesto escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la
carne. Aunque también yo puedo confiar en la carne. Si algún otro cree poder confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor al Mesías. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdidas por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual perdí todas las cosas y las tengo por estiércol para ganar a Cristo. A ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino la que es mediante la fe de Cristo. La justicia procede de Dios, basada en la fe, para conocerle a Él y al poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. No que la haya alcanzado ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que prosigo, por si logró aferrar a aquellos, para lo cual fui también aferrando por Cristo. Hasta aquí el estudio de hoy, el camino de Caín. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.